Bueno, en esta exposición hablaremos sobre las etimologías y la medicina. Pero primero definiremos qué es una etimología. Una etimología es el estudio de las palabras, sobre su origen, sobre dónde viene y cómo va evolucionando dependiendo del lenguaje que lo queramos pasar. Esto nos ayuda para comprender las palabras utilizando el razonamiento de cada una. También veremos cómo nos ayudan en los campos médicos, químicos y legislativos. En el campo químico tiene la necesidad de encontrar un vocabulario común para la gente, que se pueda hacer para que la gente lo pueda entender fácilmente. Uno de los ejemplos que podemos ocupar es para la tabla periódica, ya que lo ocupamos para nombrar los elementos metales y no metales. Sus nombres provienen del latín y sus símbolos corresponden a un vocablo latín, pero que también vienen de un vocablo grecolatino. En el médico se utiliza desde la Edad Antigua en Grecia. Uno de los escritores más importantes o de los cual escribió mucho fue Hipócrates, que es del siglo V a.C. Aún se conservan muchos de sus textos y de otros escritores, y estos los usamos actualmente para identificar las partes del cuerpo externo, para procedimientos médicos, condiciones o padecimientos y para síntomas y aparatos. En el legislativo nos ayuda a entender los diferentes tipos de leyes que existen en México y en el mundo, ya que con los diferentes tipos de lenguaje, con la etimología se van evolucionando hasta llegar a un mismo nombre y un mismo significado o algo similar, para que en todo el mundo sea lo mismo o tengan las mismas reglas. Yo me enfocaré en el campo médico, ya que es uno de los que más me gusta a mí y son de los que más se usa actualmente. Partiendo de la carrera de medicina, esta materia se relaciona en los talleres de lectura, comprensión y escritura, ya que estos ayudan a los futuros médicos a entender los tecnicismos que se usan en esta misma. Una de las terminologías más usadas. En la medicina no hay una terminología más usada. Existen muchísimas palabras que los médicos ocupan día con día. Se podría decir que todas las palabras que conocemos son las más usadas. Pero yo me enfocaré en decir cuáles son los prefijos y sufijos griegos y latinos más utilizados en esta. Uno de los prefijos más usados en el griego es itis, que para nosotros, traduciéndolo al español, es inflamación, que para la RAE es una alteración patológica en una parte del cuerpo. Uno de los ejemplos más fáciles es apendicitis, que es la inflamación del apéndice. Otro es osis, que es una condición anormal, que para la RAE es nombrar aquello que se encuentra fuera de lo natural. Uno de los ejemplos de esto sería cianosis, de color azul por falta de oxígeno o por frío. Otro es ectomía, que es la extirpación o quitar, que para la RAE es una operación quirúrgica para quitar un órgano. Un ejemplo sería apendicectomía, que es extirpar o quitar el apéndice. Otro es otomía, que para nosotros es corte. Y para la RAE es la acción o efecto de cortar. Un ejemplo sería la traqueotomía, que es la apertura temporal de la tráquea. Ostomía, que para nosotros es hacer una boca, que para la RAE es apertura natural o quirúrgica creada para una parte de la cavidad corporal para el exterior. Un ejemplo sería la colostomía, que es la apertura permanente en el colon. A o an, que es para nosotros sin o ninguna, que para la RAE es la inexistencia de algo o alguien. Que para un ejemplo muy usado en la medicina es la anemia,
Se puede traducir literalmente que no hay o no existe las células rojas, pero los doctores lo han modificado para que el término sea pocas células rojas, ya que es imposible que un ser humano no tenga células rojas. En las latinas no hay muchas, ya que comúnmente se usan más las griegas. Latinas es la anunciación, que es aumentar sobre o hacia, que para la RAE es dar mayor extensión. Bi o bin, que para nosotros es 2, que para la RAE es un número. Y un ejemplo muy común que se puede utilizar en el campo de la medicina o cotidianamente como binocular, que se refiere a los dos ojos. A, que para el español es a o hacia, o cerca, y para la RAE es la aproximación o inmediatamente. Un ejemplo sería adrenal, que es cerca del colon o del riñón. Ante o antes es más cerca del espacio que otra cosa que se forma como referencia. Un ejemplo muy fácil, que muchos lo podrían entender fácilmente, es antenatal, que es antes o durante de nacer. Bueno, ahora nos enfocaremos en un aparato, que será el aparato respiratorio. La terminología más usada en el aparato respiratorio una de ellas es rhinos, que para nosotros en español es nariz, que para la RAE es una facción saliente del rostro humano. Un ejemplo muy común es la rinorrea, que es la nariz congestionada o tapada. Laringo, que para nosotros es laringe, es un órgano tubular constituido por varios cartílagos. Laringitis es la inflamación de la laringe. Tráqueo, que para nosotros es tráquea, para la RAE es un conducto de las vías respiratorias que va desde la laringe a los bronquios. La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico. Neuma, que para nosotros es pulmón, que para la RAE es un órgano respiratorio de los músculos terrestres. Y un ejemplo muy común es neumonía, que es la inflamación de los pulmones. Faringo, que para nosotros es faringe, que para la RAE es porción ensanchada del tubo digestivo que tienen varias aberturas. Y uno de los ejemplos muy poco comunes es la faringoamigdalitis, que es la infección aguda en la faringe o en las amígdalas. Y para acabar, mi opinión de este trabajo me ayudó demasiado para conocer más allá sobre el área que a mí me gustaría estudiar, y también me hizo ver que no es difícil aprender los prefijos y los sufijos o las terminologías en este campo, ya que muchos de estos, como ya lo dije antes, dan la razón o la coherencia de las palabras o de las definiciones que al final obtenemos de estas palabras.